Bueno es poder recibirlo. Hace años que no lo veo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bien, qué gusto Un recibirlo. gusto grande estar acá, donde ustedes están trabajando todos los días, comunicando, formando opinión también en todo el pueblo de Chilecito. Se los escucha desde muy lejos. Qué lindo. Usted sabe que Nosotros ya... siempre que volvemos de La Rioja nos sintonizamos esta radio y bueno, nos vamos enterando de muchas cosas. Hay personas que ya casi no es necesario presentarlas, porque su voz es tan conocida, su forma de hablar, su voz... Había un locutor que me reparaba igual. Exactamente, tal cual. Es que sin ninguna duda son muchos años en la política. Y fundamentalmente también no tan solo trabajando en la política, sino en la función que a usted le tocó desempeñar. No tan solo intendente en varias ocasiones. Creo que en Chilecito, en La Rioja, no hay persona que no sepa quién es el doctor Nicolás Lázaro Fonsalida. ¿Usted lo vive así? Sí, lo veo en las calles, yo en La Rioja sobre todo. Se me acercan, hablan conmigo, algunos necesitan ayuda, en fin, pero siempre estamos en la calle, en los despachos, siempre he sido un estilo que hemos puesto en práctica desde el 10 de diciembre del año 83. O sea que hace 40 años voy a cumplir el 10 de diciembre de este año, claro. 2023. Claro. Así que, bueno, toda una vida, ¿no es cierto?, que hemos tenido a lo largo de todos estos años donde hemos estado en la política, en la función, en la gestión, en todo con el mismo estilo, ¿no es cierto? Y con un principio que he manejado y he estado señalando toda mi vida de político. La política es un servicio que se cumple con mucha vocación y con mucho espíritu de sacrificio también, porque hay muchas veces que hay que quedarse 3, 4, 5. Yo tengo un récord. Una vez hacía muchos días que estuve con gestiones en Buenos Aires. Y claro, vuelvo y había mucha gente y empecé a atender a las 7 de la mañana. Y terminé al otro día a las 4 de la mañana. Seguíamos atendiendo. Y casi todos los días que yo estuve en el despacho, siempre volví a mi casa a las 6 de la tarde. Es que eso en realidad... Y también le quería contar una anécdota. Usted habla de los casi 40 años en política, casi los 38 que yo tengo en radio. Y yo la primera vez que lo vi fue de la mano de mi abuela. Sí. Ella vivía en Onogasta, Rosa de Palacios. Gran compañera, ¿no? Donde hacían en su casa, en Barrio Las Flores, también las reuniones. Era casi una unidad básica su casa. Exacto. Y cuando yo vivía allí con ella en Nonogasta, un día me dice, vamos a ir a verlo al compañero. Al compañero, no me dijo al intendente. Vamos a ir a verlo al compañero. Y fue fácil verlo al compañero. Y usted estaba en el despacho de intendente. Y me acuerdo que había un cuadrito como de un niño que tenía nada más que una figura que decía Chilecito, la ciudad del niño feliz. Señor. Que tenía en la entrada de su despacho, ¿verdad? Sí. Que era buena memoria. Era muy simple ese cuadrito. La ciudad del niño feliz. Eso me gustó cuando entré y dije, qué lindo que Chilecito sea esto. Porque yo particularmente estaba en Nonogasta. No era muy común venir a Chilecito porque no existía un recorrido excepto Santa Rita, que era el colectivo de aquellos años. Y fue fácil ingresar a su despacho. Y yo recuerdo siempre a mi abuela cómo lo trató usted y usted cómo la trató a mi abuela de compañera, ¿no? Y eso que después quizás con los años me parece que es una de las fortalezas que tiene usted, doctor. El hecho de que cuando la gente lo quiere buscar, lo encuentra. Y nunca le negó, o por lo menos, bueno, lo que pude ver en esos años con mi abuela, casi los mismos años que usted tiene de función en la política, esta forma de tratar, ¿no? Esto de que iba la compañera, esto que es la política también. Cuando usted dice, la política es un servicio, las veces que uno pasa por su casa, después con el paso de los años, ya cada uno en otra actividad, siempre en la puerta de su casa hay gente. Y más de una vez charlábamos con Daniel y decir, ¿cómo hace este hombre? Y nos damos tiempo.
Pero primero que nada, ¿no es cierto?, yo tengo una esencia de mi vida, ¿no es cierto?, que ha sido atender gente, resolver problemas de la gente y ayudar. La esencia de mi vida es ayudar. Cuando yo tengo, yo les digo a todos, ¿no? Cuando yo tengo, tienen todo. Y cuando yo no tengo, no tiene nadie, ¿no? Y bueno, con ese, digamos, lema, si se le puede llamar así, hemos estado durante todo el transcurso de estos 40 años que llevamos en la política. Aprendimos mucho de la gente, no solamente en la formación que uno tiene, en la profesión que tenemos, que, bueno, yo siempre tomé al título como una herramienta de trabajo. En el peronismo nadie es más que nadie. Entonces los títulos son herramientas de trabajo. Y fíjese usted, tan es así que en la esencia doctrinaria, para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ¿no es cierto? El trabajo es la actividad que dignifica la vida humana. La Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y nuestra doctrina dice, el trabajo es un derecho, pero es también un deber, porque es justo que cada argentino produzca por lo menos lo que consume. Y en la vida el consumo está signando la vida de todos los ciudadanos, de todos los argentinos, de todos los riojanos, de todos los chilesteños, ¿no es cierto? Cada persona que pide trabajo lucha por su dignidad. Entonces yo tomo esa, digamos, esa verdad, ¿no?, del justicialismo como una orden, ¿no es cierto?, al existir esos conceptos y esos criterios en la doctrina, en la Biblia, y viendo cuando la gente viene desesperada y me dice, doctor, yo lo que quiero es trabajar, consígame un trabajo. Entonces siempre hago algo por el trabajo, ¿no? En las dependencias provinciales, donde yo estoy yendo prácticamente 4 días a la semana, he presentado por todos lados, en el Ministerio de Salud, en la justicia cuando estuve en el Consejo de la Magistratura, y en todos lados he presentado 20 y conseguí 3, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en la justicia ha pasado eso, en la administración pública también, hay pendientes muchos pedidos de trabajo, porque un diputado no tiene facultad para nombrar, pero debe, en mi criterio, debe hacer la diligencia de quien le pide un trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se proyecta, perdón que lo interrumpa, doctor, sí, cómo se proyecta en esta historia que usted tiene, uno de los padres de la política en Chilecito y en la provincia de La Rioja, un referente además, porque pueden aplaudirlo, pueden criticarlo, pueden estar aprobando todas las gestiones que tuvo, pueden seguramente tener muchos reparos en todo lo que usted hizo, porque a lo largo de tantos años no todos son aplausos. A todos los entrevistados que tenemos en esta campaña política les preguntamos lo mismo. ¿Qué sienten si de la política no van a salir aplaudidos sino criticados? Pero usted ya en esto es un experto, o sea, ¿qué le puedo llegar a preguntar si su vida ha sido aplauso y crítica? Pero más allá de eso, ¿cómo proyecta usted en esta campaña su decisión de nuevamente estar ocupando un lugar importante dentro de la Intendencia? Con los mismos criterios, con los mismos principios que han dominado toda mi actuación en la política, todo igual, más todo lo que pueda tener toda una acción de gobierno que debe modernizar, por ejemplo, la estructura orgánica de la municipalidad. Es necesario actualizar, informatizar, es necesario aplicar un manual de funciones que lo deben conocer todos los funcionarios para poder prestar un servicio adecuado para ellos y para la gente, con una atención al público que tiene que ser
un ejemplo de educación, de preocupación, de toma del problema como si fuera un problema propio, resolver. La palabra resolver, resolver y resolver va a estar constantemente en la actitud de todos los empleados municipales. Yo voy a llegar con un compañero, porque yo voy a trabajar de intendente. Fíjese usted en el concepto del trabajo, volvemos a eso. Nuestra marcha, ¿no es cierto?, dice: Perón, Perón, qué grande sos. Sos el primer trabajador. Mire usted, trabajador, él el primer trabajador, y todos los otros trabajadores, porque él llegaba y decía: yo soy compañero de ustedes, no soy el jefe, soy el compañero. Y la marcha le canta como que es el primer trabajador, porque era el primer mandatario, ¿no es cierto? Entonces, es el concepto de trabajo el que busca cerrar la grieta. Fíjese usted, uniéndonos con todos, ¿no?, en el concepto de que la patria es el otro también, ¿no es cierto?, buscamos cerrar la brecha, cerrar la grieta, ¿no es cierto? El peronismo busca eso, tiene como objetivo. Pero, doctor, del peronismo conocido o del que usted profesa, ¿usted cree que todavía quedan algo o queda algunos valores de ese peronismo cuando hemos tenido toda una serie de apellidos relacionados con el peronismo, que fue el menemismo, kirchnerismo, cristinismo, y estamos haciendo una revisión de todo hasta lo que se ha transformado hoy, que no sé cuál sería el calificativo de lo que hoy tenemos a nivel nacional? Sí. Bueno, sí es cierto, pueden hacer, todos tenemos derecho a criticar, a estar de acuerdo o no con una actividad de gobierno, ¿no es cierto? Eso va a existir toda la vida, en todas partes pasa eso. En Estados Unidos, en Europa, mire lo que le pasa a Macron ahora, que se tocó las jubilaciones y bueno, tiene todos esos problemas. Bueno, lo mismo nos pasa acá, pero no podemos sacar una conclusión, digamos, que sea la más exacta, ni tampoco la más perdurable. Todo en el tiempo va adecuándose, ¿no es cierto?, en ese continuo devenir que es la vida, y sobre todo la vida política, que constantemente está evolucionando, digamos, y va cambiando y adecuándose a las circunstancias del tiempo presente, digamos, ¿no? Así que en eso siempre hemos sido más bien tranquilos en el tema, no hemos sido tan vehementes, salvo esa vez que dije, ¿no es cierto?, que la oposición tenía mucho odio en el corazón. No y otras cositas más, dijo, doctor. Claro, del periodismo. O sea, ¿no, usted cuando se pone picante, se pone picante? Vamos a usar otro término. Sí. Tenía estiércol en el cerebro. Claro. Era otra la palabra. Sí, usted me dice bueno, la paz, pero yo lo conozco, doctor, todos los conocemos. Exacto. Usted tiene un manejo de la palabra, es una persona tan inteligente que sabe muy bien cuándo tiene que estar la frase justa para poder crear polémica y que tenga repercusión nacional. Usted es un maestro en eso, un maestro, porque una cosa es lo que uno puede decir dentro de lo que es el ámbito político, frases sin sentido, pero usted sabe muy bien cuándo esa repercusión salta a la provincia de La Rioja y llega al ámbito nacional. Y eso también, bueno, lo da los años en política. Exactamente. Eso es lo que a veces un joven no entiende, ¿no es cierto? Yo rescato, una vez estaba mirando televisión y aparece el Papa diciendo, el Papa Juan Pablo II, ¿no?, dice: nosotros los viejos, que tenemos toda una experiencia a lo largo de nuestra vida, si nosotros nos ponemos en contacto con los jóvenes y buscamos traspasarle toda esa experiencia, y si el joven entiende, atiende y se conecta con nosotros, ¿no es cierto?, y nosotros podemos en esa situación transmitirle todo lo que sabemos por nuestra experiencia, el joven gana
30 años. 30 años que le pueden servir ya para encarar con toda una serie de pensamientos, actitudes y tantas cosas, ¿no es cierto?, que hacen que ese dirigente o ese joven pueda triunfar en toda su vida de político, ¿no es cierto? Y eso estamos tratando nosotros de hacer ahora predicando con el ejemplo, ¿no es cierto? Y cuando ya tengamos inscripta nuestra fundación, ahí con mi querido amigo Pablo Fernández Pugliese, un gran amigo y asesor que he tenido, una inteligencia prodigiosa, que me ha servido a mí en muchos momentos para salir de situaciones críticas. Y bueno, con él trabajar en la fundación y enseñar política. Usted sabe, la experiencia que hablaba de lo que había dicho el Papa se está llevando en algunos lugares en el mundo de los huérfanos, los que se quedaron sin padre, sin madre, y los ancianos que están en geriátricos. Entonces, se unen esos niños que están sin papá, sin mamá, en lugares como son orfanatos, y los abuelos de los geriátricos se han juntado o lo juntan, hacen que se puedan conectar, y en esa conexión están sucediendo cosas maravillosas, porque esos niños toman como referentes a esos ancianos que no tienen familia, o la familia los dejó internados en los geriátricos. Y esta conexión que hay entre estos niños abandonados huérfanos y estos abuelos que no tienen familia, es impresionante la conexión nueva, y hay una forma distinta de crear conciencia entre dos lugares que siempre están como rezagados en la sociedad. Huérfanos por un lado y por otro lado ancianos. Y esto no significa que no se puedan crear nuevas formas de contacto. A mí me parece maravilloso cuando hay otros lugares del mundo y uno ve lo que se está consiguiendo. ¿Por qué no ponerlo en práctica? Cuando hay una sociedad nueva que necesita este tipo de sociedades nuevas también. Me parece maravilloso, ¿no? Así es. Y bueno, y esas culturas avanzan. Sin duda. Transforman, ¿no es cierto? Sí. Y toda esa transformación beneficia, porque esa es la búsqueda de la consecución de objetivos que uno se propone, y se consiguen con todos esos elementos, si le podemos llamar así, o con todas esas actitudes, con toda la enseñanza que da la experiencia. O sea, lo traigo a colación porque usted fue el iniciador en el 84, 83, cuando asume, de estas nuevas direcciones como el Jardín Maternal Municipal o el Hogar de Ancianos, le pertenecen en este organigrama municipal que usted dio. Exactamente. Y estábamos también, yo había visto, falta un temita ahí, ¿no es cierto?, que yo había ido hacia la cancha del avión, ¿no es cierto? Ajá. Era la cancha del avión, así decía la gente. Sí. Y lo transformamos en un aeropuerto. Ya había comenzado con la gestión de Alcayaga, que fue el último intendente que hubo del proceso, ¿no es cierto? Y yo los conocía, ahí estaba el secretario de gobierno Alfredo Martínez, a quien conozco. Con él entré de la mano a la escuela normal cuando ingresamos a primer grado, ¿no es cierto? Bueno, continuamos esa obra, era muy útil. Ahora, por ejemplo, en el plan de obras que vamos a presentar está la de transformar el aeródromo de Anguinán en un aeropuerto. Para eso solamente hay que hacer las puntas de pista que le llaman oreja, que es como si donde va a dar vuelta el avión para allá decolar, o donde va a venir y va a aterrizar, ¿no es cierto?, para, bueno, llegar al aeropuerto. Eso con pocas cosas ya lo transformamos en un aeropuerto. ¿Qué hay que hacer? Sí. La pista tiene la longitud que corresponde a un aeropuerto. Hay que hacer las orejas de puntas de pista y hacer los ingresos del avión para que no carretee por la pista, para ponerse en posición de decolar o de partir. Entonces, es muy poco lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que poner 2 tanques de combustible. Tal vez la parte civil del aeropuerto tenga que ampliarse. Entonces, ya con eso, calificado como aeropuerto,
vamos a tener 2 vuelos de Aerolíneas Argentinas acá. Y si a eso lo conectamos con la mayor cercanía que vamos a tener con el camino que se está haciendo a La Rioja, con la capital, ¿no es cierto? Bueno, 2 vuelos podemos traer acá. Nosotros nos fuimos, ya le voy a seguir explicando todas las otras obras, ¿no es cierto? Hay un montón, porque sí, si hablamos, doctor, usted fue el que volvió a reiniciar lo que era Chilecito, o empezó Chilecito con la democracia, y de su mano. Por eso recuerdo, inclusive me acuerdo de las personas y quienes estuvieron a cargo al principio, como María Dagmar Sorensen, a cargo de ese jardín maternal que ha dejado huella, o el hogar de ancianos, o como usted dice, el aeródromo de Anguinal. Bueno, son instituciones creadas por el doctor Fonsalida en su primer mandato. Cuando hablamos de todo lo que se hizo, también vemos que algunas de las tantas obras que usted gestionó en estos periodos que usted estuvo como intendente, son las que quedaban pendientes y quizás después algunas se adjudicaban, ¿no? Porque en esto de una intendencia, después se fue, volvió. Hay obras que están pendientes de hacer, que usted dijo en su momento que las carpetas habían quedado en Nación. Porque ¿sí? Recordemos, la doble vía Nonogasta, circunvalación, las rotondas. Son 8 obras. ¿Cuáles son las que usted gestionó que están pendientes con carpetas aprobadas? Le digo, las 800 cuadras de asfalto que hicimos nada más que el perímetro del barrio Inestal y una calle interior, ¿no? Eso se paralizó estando en ejecución la obra. La otra, completar el cierre perimetral de la circunvalación, una obra que es monumental para Chilecito. Estamos ahora teniendo en carpeta también la autopista hasta Vichigasta. Vichigasta es un pueblo que ha crecido tanto como Nonogasta. Tiene una población que aumentó notablemente. Entonces, lo que vamos a buscar es continuar la autopista Nonogasta-Chilecito hasta Vichigasta. Ahí ya hubo muchos accidentes, ¿no es cierto? Y hay muchas salidas de plantaciones, hay un criadero de pollos, ¿no es cierto? Bueno, muchas cosas que hacen que el tránsito en determinadas horas pico se torne peligroso. Y por eso hubieron tantos accidentes, ¿no? La autopista Chilecito-Nonogasta tenía 23 muertes. Nosotros lo pusimos en el informe para lograr la aprobación de nuestro proyecto. Que un diario de acá, el diario de acá, ¿no es cierto?, decía, Fonsalida anunció la autopista de Nonogasta Chilecito. Y bueno, a mí me causó gracia y todo. Las utopías, eso es todavía la autopista a Vichigasta, ¿no es cierto? ¿Estaba dentro de ese proyecto que usted había hecho cuando se plasma esta doble vía Nonogasta? ¿También estaba proyectado Vichigasta o se suma a este proyecto ahora? No, ahora lo estamos viendo. No puede quedar como satélite Vichigasta. Tiene que estar unido y conectado. La conectividad es un elemento en la función pública y en cualquier otra actividad que se desarrolle, hace necesaria este tipo de seguridad vial que da una autopista, con retornos, con ingresos a los distintos distritos, ¿no? Seguras. Debe ser una pregunta, doctor, y perdóneme que lo interrumpa. Sí. ¿Por qué pareció tan fácil todo lo que usted hizo en cuanto a obras, esta doble vía Nonogasta, circunvalación, y usted recuérdeme cuántas más habrá hecho en cuanto a ruta? La Cuesta de Miranda. Cuesta de Miranda también es su gestión. Sí. 13 años suspendida la obra de Cuesta de Miranda. Ahora, la conseguimos con la alianza con los otros 6 municipios. ¿Por qué se hace tan fácil cuando usted está y después pareciera que conseguir una cuadra de pavimento es una... parece que hay que ir a, no sé, pedirle al Papa que autorice. No, y bueno, es capacidad de gestión, ¿no es cierto? Ahí está el secreto de todo. En sacrificarse, en ir a Buenos Aires. Yo había veces que estaba 4 días, ¿no? Y bueno, volvía, seguía atendiendo con la gente. Ya con el celular, la computación, ganábamos tiempo, porque antes hay que venir con la carpeta de un proyecto,
para ver, medir y que si ahora con el Google y con la conectividad que tenemos, a los 5 minutos estaba todo resuelto. Yo iba con Alejo Pil, en ese tiempo él integraba mi gobierno, ¿no es cierto? Y con el ingeniero Roldán, que era el secretario de Obras Públicas, tenía 2 mentes brillantes ahí que me ayudaban. Y Pablo, ¿no es cierto?, también en el marco de las consultas que yo tenía que hacer, Pablo Fernández Pugliese, resolviendo temas que a veces los podía resolver yo, pero para mí era como que se fortificaba el criterio o el concepto para resolver alguna traba que teníamos en los expedientes que están en Buenos Aires. Y le hago la descripción. Tenemos traslado de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Miguel, 13 kilómetros al este, con terrenos expropiados para la construcción de las lagunas de decantación y de purificación del agua servida. ¿No es cierto? ¿Eso está pendiente? Sí, está pendiente, aprobado en el ENOSA. Yo voy a ir a buscar ese proyecto, apenas pase la elección, voy a ir a ver, y si no, tengo está todo archivado, está archivado en la computadora también, de quién hizo ese proyecto. Ese proyecto fue realizado por la consultora Reina de Córdoba. Ahora, perdón, cuando es usted, lo presenta, se lo aprueban, ¿es ese momento cuando usted deja la intendencia y eso no se lo puede continuar o es exclusivamente suyo? No, tiene que continuarlo. Si es el municipio el que se compromete, el que interviene en la relación con el Estado Nacional, que no es el presidente, es el Estado con toda su estructura funcional, donde está el Ministerio de Obras Públicas. Lo mismo hacíamos nosotros con nuestra Secretaría de Obras Públicas, ¿no es cierto? Pero era el municipio el que se ponía en contacto con la Nación y acordaba con la Nación un determinado proyecto de obra. Y así hicimos con todas las obras que ustedes han visto. ¿Y por qué no se continuaron? Si las carpetas están aprobadas. Bueno, no sé por qué le pregunto a usted, en realidad, si usted se fue del intendente. No sé, ¿no es cierto? Yo creo que no hubo capacidad de gestión, ¿no es cierto? Puede haber fallado. ¿Egoísmos personales o políticos? Yo no quiero mezclar ahí, ¿no es cierto? Porque yo digo lo que hicimos nosotros, lo que dejamos nosotros y lo que vamos a hacer nosotros. Perdón, lo interrumpí. Entonces, esta carpeta que está pendiente, ¿hace cuántos años? 8 años. 8 años. Está pendiente y aprobada. Lo que habría que hacer sería reflotar eso. Exactamente. Es eso, reflotar el proyecto. Qué fácil va a ser. Entonces nosotros, mire, le digo todas las obras. A ver todo lo que está pendiente. Aprobado, Falta ¿no? cerrar la circunvalación, el sector este. Falta la obra de defensa, construcción y engavionado del río Sarmiento, que sí también trae soluciones viales. La circunvalación, por ejemplo, le falta un puente en el cruce viejo que había, pasando por la Puntilla para llegar a Mallegat. Ahí va a haber un puente, una rotonda a la entrada y otra rotonda a la salida. En los dos sentidos se puede hablar de las dos rotondas. Como ahora, la rotonda 4 y la rotonda 5 están en el puente de los Sarmientos. Ese puente ya es una estrangulación del tránsito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otro puente al lado del puente, para el lado oeste, uno para ir y otro para volver. Ahí va a conectar también un anteproyecto, todavía no se ha presentado nada, de la autopista norte. Van a entrar en producción muchas fincas, muchas cosas. Hay una posibilidad de hacer el parque industrial de Chilecito hacia el norte. Y hay terrenos para hacerlo, casi pegando en el cerro, ¿no es cierto?, que está hacia el oeste de la ruta Vista Larga. Entonces, esa Vista Larga que tenemos ahora tiene que tener también la misma construcción vial, dando absoluta seguridad, buenos accesos, calles colectoras, para completar
hacia el futuro, porque si vamos a justificar con lo que hay hoy, no es justificable. Pero sí hacia el futuro, tenemos que pensar en el futuro. Por eso yo decía, estamos haciendo un Chilecito para los próximos 100 años. Es lo que usted dijo siempre, sí. Sí, cuando estábamos en función. Tal cual. Doctor, ¿y qué hacemos con el centro? Este casco céntrico nada más. Exacto. Usted había proyectado algo para todo lo que sería el casco céntrico, que ya tendría que ser microcentro. Sí, hay que mejorar todo. Acá hay una cuestión que hay una palabra que hay que aplicar correctamente. Para eso, si no lo sabemos nosotros, busquemos quien lo sepa. Y en eso está la consultora Reina. Ya le voy a contar quiénes son los de la consultora Reina. En las cuestiones del microcentro, la organización del tránsito, la iluminación y el ornato sobre todo. No es cualquiera el que puede decir a dónde tienen que estar las lámparas, cómo se tiene que iluminar, cómo se tienen que armar los canteros que conforman todo el espacio verde, que es nuestra plaza. Placer estar en verano, cuando todo el mundo se muere de calor, debajo de los plátanos, ¿no es cierto? Semejantes árboles con sombra, que tienen un solo problema, las palomas. Hay que buscar la forma más, digamos, ecológica, más adecuada y ecológica, ¿no es cierto?, para erradicar tanta paloma, madre. Ese es un problema que vamos a buscarle solución. Bueno, tantas cosas que hay, si nos ponemos a ver todo nuestro querido Chilecito, ¿no? Tener una buena plaza central, pero también hay que acordarse de las plazas que pueden estar fuera del centro, más alejadas del centro, y eso también tiene todo un plan en nuestro gobierno. ¿Con quién? Con la consultora Reina. Esa consultora está integrada por tres hermanos. Dos son ingenieros civiles que se han doctorado en ingeniería. 2 doctores en ingeniería civil. Y hay una arquitecta que también se doctoró. Yo no sabía que los arquitectos se pueden doctorar, ¿no es cierto? Entonces, son 3 doctores, uno en arquitectura y 2 en ingeniería civil. Tenemos el cálculo, ellos intervinieron para preparar el pliego del shopping o Centro Cultural y Comercial de Chilecito, que si hubiera seguido con el proyecto que estaba, se nos caía todo, ¿no es cierto? Ellos intervinieron, corrigieron todo, pero mantuvieron la idea de la arquitecta que preparó el proyecto que tenemos. Mantuvieron porque respetan profesionalmente a quien intervino primero, ¿no es cierto? Y quedó como está. Mi proyecto sobre el shopping, como decían, va a ser Centro Cultural, cambiar el nombre, no me gusta, vieja terminal. ¿Le van a corregir la escalera mecánica, doctor? Todo, sí, eso es lo primero. ¿Qué pasó con esa escalera en el proyecto? Eso tiene que ser una escalera para subir y otra para bajar. ¿Y qué pasó? Porque el proyecto original ese fue suyo. Sí, se desactualizaron, pensando bien, ¿no es cierto? Sí. Se desactualizaron los montos y no alcanzó para comprar las 2 escaleras. Esa escalera que se trajo de Chile y era usada. Lo mismo pasó con el ascensor, también era usado y tenía que ser nuevo. Había que hacer un centro de climatización para todo el edificio, en todas las dependencias, las de arriba, las de abajo, todo. Se pusieron los aires, nada más, los aparatos de aire. O sea que se fue cambiando muchas cosas, pero ya no estaba en mi control. Yo había dejado el 10 de diciembre y ese edificio se agotó, es decir, se inauguró, mejor dicho, estoy hablando macán, se inauguró en agosto del 16, del año 2016, ¿no es cierto? Del ¿Usted deja la intendencia en el 2015? Diciembre del claro, sé que ya no estaba bajo su mandato.
Y ahí fue cuando tuvimos la hermosa escalera divina que todo el mundo la quiere conocer. Esa es asignatura pendiente para nosotros, ya lo dijimos, vamos a comprar las escaleras como corresponde, llamaremos a licitación, veremos cómo está el ascensor también, y en esa misma licitación voy a tratar de incorporar como una cuestión nueva para el municipio, ¿no es cierto?, un ascensor para el despacho del intendente. Si es que no podemos bajar el despacho a la planta baja, porque hay muchas personas ya que no pueden subir las escaleras. Tenemos que pensar en esa gente. Hay muchas personas ancianas que quieren, que me conocen hace 40 años, imagínense, claro. quieren ir y no pueden subir las escaleras, ¿no es cierto? Bueno, un ascensor para la gente, un ascensor para nosotros también, y después la ampliación en secretaría. En estos 6 meses voy a tratar de preparar el proyecto de ampliación del edificio municipal, manteniendo la arquitectura y el estilo que tiene el edificio municipal. Usted sabe que ese tema lo charlamos más de una vez con Dani con respecto a lo que es el municipio, que está exactamente igual que cuando usted asumió por primera vez. Sí. Igual. No. Bueno, faltan algunas cosas, faltan rosales, faltan muchas cosas. Faltan. Y en este tiempo, después de casi 40 años, ver el mismo lo que era, bueno, se le decía Palacio Municipal, antes Hotel de Turismo, pero hasta pequeño, todo es pequeño, no alcanza nada, porque todo creció en 40 años. Yo cuando asumí, creo que Chilecito no llegaba a 20.000 habitantes. Claro. El censo está registrando 60 y pico de miles de habitantes, pero se sabe que hay muchos indocumentados. Se calculaba que eran unos 29.000 más o menos indocumentados. Más la gente que circula, que pasa por Chilecito, le dan un conglomerado humano, ¿no es cierto?, que, digamos, se colapsa en horas pico, en el centro y en todos lados. Y estamos, yo calculo, en 83.000 habitantes. ¿Sí? ¿Usted cree, doctor Santos? Sí. Bueno, hemos hecho un repaso de todo lo que usted ha hecho. Hay muchísimas preguntas de la gente que pidió, que la fue a ver. No. Hay muchísimas preguntas con respecto a eso, pero no me quiero detener en lo particular de cada oyente que está atento a lo que usted está diciendo, porque si no sería, le falta, le pidieron, no le dieron. Quiero ir a lo macro, porque en realidad cuando hay una consulta relacionada con candidaturas, estamos hablando para todos, no tan solo para quien le pidió, estuvo, charló. Vamos a lo que a todos nos interesa. ¿Cuál va a ser de aquí, además de estas propuestas que usted ha comentado, en estos últimos días de campaña? ¿Qué le dice a aquellos que no creen en el doctor Fonsalida, no están convencidos políticamente de su voto, están cansados, hastiados? Hay muchísima gente que hoy no quiere saber nada con ir a votar, no tiene ganas, está desilusionada, harta, cansada. Entonces, fundamentalmente, para aquellas personas que hoy no tienen el concepto de ir a votar o que están enojados con usted o con cualquier otro, ¿qué les dice? Bueno, yo creo que los que están enojados conmigo son muy poquitos. Algunos que no tienen ni siquiera una visión política, critican, nos meten a todos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Yo, no es porque lo diga yo, ¿no es cierto?, pero les puedo decir que durante 40 años que estuve en la política jamás toqué un peso de nadie. Lo que es del Estado, jamás lo toqué. El otro día en otro medio, yo le dije, lo único que les dejo a mis hijos es el apellido, que la historia juzgará si es bueno, si hemos hecho algo y si merecemos una consideración, ¿no es cierto?, mayor que otros ciudadanos, ¿no es cierto? Primero es eso. Yo me manejé toda la vida con honestidad en la función pública. Los gastos que hemos tenido están registrados y están en el Tribunal de Cuentas. Todas mis cuentas de todas mis gestiones están aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Todo lo que hemos dispuesto
en digamos, en el uso de fondos para viajar, para ir, para volver, para pagar hoteles, todas esas cosas están rendidas las cuentas en forma correcta y aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Eso es algo que puede comprobar cualquier ciudadano. Ahora, cuando volvamos, ¿no es cierto?, nosotros, una de las cosas que vamos a poner en vigencia es el sitio virtual de la ejecución presupuestaria. Primero que vamos a informar al Consejo Deliberante y luego al pueblo en qué va a consistir el nuevo presupuesto, por qué las ampliaciones, por qué va a aumentar, todas las dependencias que va a cubrirse con los fondos presupuestarios. Todo eso va a estar en un sitio virtual donde cualquier ciudadano va a decir, bueno, a ver, ¿qué están haciendo estos que están ahí en la MUNI? Claro. Vamos a ver, en la ejecución presupuestaria, ¿cuánto van gastando en servicios públicos? ¿Cuánto van gastando en obras públicas? ¿Cuánto van gastando en sueldos? ¿Cuánto personal tiene y buscar de sacar del municipio la precariedad? Esa es una cosa que nosotros siempre hemos luchado. Mi firma está en 7.800 nombramientos desde el 10 de diciembre hasta acá. Algunos no han sido planta permanente, pero muchos han sido también precarios. Los 800 pilos los traje yo a Chilecito, ¿no? Después ha sido manoseada esa cuestión, no se respetó como corresponde el contrato que yo firmé con el ministro Tomada, ¿no?, donde hubo acciones para que no me firme Tomada, ¿no? Y son gente que ahora están en candidaturas o qué sé yo, siguen ahí vigentes como políticos, ¿no? Entonces, todo eso va a estar en un marco con una palabra que la vamos a respetar a rajatabla: transparencia. No solo decir que somos honestos, sino que demostrar que somos honestos. Mane, desde el año 83 hasta acá, yo vivo en la misma casa. Yo no hice departamento, ni tengo departamentos en otros lugares. La gente sabe eso. Entonces, y bueno, y otros creen que son vivos, ¿no es cierto? Y bueno, han hecho otras cosas. No quiero venir a criticar a nadie, pero ¿de qué se arrepiente? Yo hablo de lo que nosotros somos. ¿De qué se arrepiente en su carrera política? Porque por aquí en los mensajes me dicen, bueno, pero ¿por qué siempre se nombra a uno de sus hijos como que tiene todas las maquinarias y que él es el dueño, otro tiene terreno? Eso lo quiero aclarar. Mi hijo tiene un taller, con eso trabaja, ¿no es cierto? Las máquinas del municipio que estuvieron retenidas era por falta de pago. Hay una ley que dice que el mecánico puede retener una máquina cuando no le pagan el arreglo, ¿no es cierto? Eso es así, ¿no? Bueno, por eso estuvieron las máquinas ahí, ¿no? Estuvieron ahí y no se hizo ningún trabajo que no sea pedido por el mismo municipio. Así que no hablen macanas de eso, porque eso es medir con la misma vara que se está midiendo a algunos que verdaderamente son los corruptos, ¿no es cierto? Eso me indigna a mí. Bueno, por eso le pregunto, porque muchas veces cuando hay algún candidato que está en el aire, así como aparecen los agradecimientos, por ejemplo, también aparecen las críticas, ¿no? Dicen, le agradezco al doctor Fonsalida porque todos los meses tengo un sueldo para vivir más con mi problema de salud. Le deseo lo mejor, muy agradecida de él. En otro mensajito me dice, hola, hay una propuesta distinta en esta política y le agradezco también al doctor Fonsalida, el único que trabaja la política desde la verdadera militancia, dice Diego. Fonsalida es sinónimo de gestión y conducción, no hay otro, ya quedó demostrado en estos últimos 8 años que se estancó Chilecito. En otro mensajito, bueno, hablan de todo lo que usted ha prometido en todo este proceso y de decir si llega a la intendencia esta realidad que es poder tener todo este circuito vial. ¿Se podría hacer en esta situación económica que está el país? Es la pregunta que hace Raúl. Con todo esto que promete el doctor Fonsalida, ¿está en condiciones el país de seguir dándonos plata a nosotros como provincia que no damos nada a la nación? Yo no sé si es así. Mire que yo estoy por dentro,
¿no es cierto? Y que está hablando por informaciones seguramente. Tal vez se haya convencido, ¿no es cierto? Respeto su opinión, pero me parece que no es así, ¿no es cierto? Porque, claro, en las campañas también se inventan historias, ¿no es cierto? Y se trata de menoscabar a un candidato. En este caso sería el candidato a gobernador, ¿no es cierto?, en reelección, que es Ricardo Quintela. Yo le estoy apoyando a Ricardo Quintela. Mi voto, eso va a ser un voto entero que se va a poner en el sobre. Yo no propicio cortes de boleta, ni tampoco hago pactos con otras corrientes políticas, como se está diciendo que hay pactos que, bueno, van a apoyar a otros candidatos por fuera del peronismo, ¿no es cierto?, del nuestro. Bueno, pero eso son cosas que no tenemos prueba, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar de estas estupideces, ¿no es cierto?, que hay en la política a veces. Sí, dice una docente, Adri una vez habló del camino de Antinaco, no me quedó claro, ¿podría repetir eso? Bueno, la Ruta 40 cambió su traza. Antes pasaba de Belén por la Cuesta de Zapata, salía en Tinogasta. De Tinogasta venía hacia La Rioja, ¿no es cierto?, por un camino de tierra saliendo de Tinogasta que ahora se está asfaltando hasta el límite con La Rioja. De ahí seguía Potrerillo, La Cuadra, Santa Cruz, Campanas, Famatina, Puente Capayán sobre el río Capagañán, ¿no es cierto? Claro. Para facilitar Capayán, ¿no es cierto? Bueno, todo eso quedó de lado cuando cambió la traza el recorrido de esa ruta. Esa ruta tiene una ley de promoción de la Ruta 40. No me acuerdo bien el número, pero es 27.000 y pico. Y mire lo que son las cosas. Yo informé esa ley cuando entró un proyecto en la legislatura en mi primer mandato como diputado. Llego a la tarde y me dice, eran las sesiones a la tarde, me dice Bede, dice, vos y Chamía, Oscar Chamía, van a informar la ley de promoción de la Ruta 40. Bueno, rápidamente, teníamos 2 horas, estudié esa ruta, vi todas las prerrogativas que tienen los pueblos que están al este y al oeste de la Ruta 40, por donde pasa la Ruta 40. Cuando se abandona la traza que tenía, o sea, el recorrido que tenía la Ruta 40, lo tiene que entregar a ese recorrido 0 kilómetros, nuevito, carpeta asfáltica, todas esas cosas. Lo dice la ley. Y lo cumple Vialidad de la Nación, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El camino, en realidad yo estoy hablando de otro estado, de otro departamento, ¿no? La Ruta 40 pasa ahora por Alpacinche, todos los sauces, llega a Pituil y viene hacia Chilecito pasando por el Puente Capayán. La ruta que está hecha antiguamente es angosta, no tiene alambrado, tiene que ampliar las alcantarillas y hacer el concreto asfáltico que hizo la empresa que ganó la licitación para eso, que es la empresa Paolini, con la que nosotros hicimos prácticamente todas las obras viales que hay en Chilecito y a sus alrededores, ¿no es cierto? La Ruta 40 es la que facilitó, la ley de la Ruta 40 es la que facilitó que hagamos todas las obras gratis. Cambia el recorrido de la Ruta 40 que pasa por el centro urbano de Chilecito. Con eso, ¿qué hicimos? Porque la ruta ahora pasa por la circunvalación, la oeste, falta hacer la este, ¿no es cierto?, para cerrar todo el anillo perimetral que va a tener Chilecito, que no solo es una solución vial, sino que es también un polo de desarrollo urbano. Hacia afuera y hacia adentro de la circunvalación puede haber
mucho desarrollo urbano, apertura de calles, vivienda, plazas, parques, tantas cosas que hay adentro de la ruta. Y para afuera es casi ilimitado, hacia Santa Florentina y hacia el este, hasta el pie del Velasco, también si queremos desarrollar a Chilecito. Entonces, la razón de tanta obra, ¿no es cierto? Primero es la gestión y segundo es la vigencia de esa ley de promoción de la Ruta 40 que permitió que hagamos todas las obras viales. La autopista Chilecito-Antofagasta tiene un costo altísimo, ¿no? La cuesta de Miranda con su sistema de balcones, una ingeniería vial traída de Suiza. Ellos tienen muchos caminos de montaña, ¿no es cierto? Bueno, muchas cosas que se hicieron aplicando criterios modernos, ¿no es cierto?, en la ingeniería vial que están vigentes ya en otros países, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos tenido en cuenta para gestionar, para empujar el proyecto que hemos hecho, de todo lo que hemos hecho. Sí, Cuesta de Miranda, Cuesta de Guanchín, con todo el camino asfaltado, 62 años de lucha de Guanchín para tener el camino que tienen ahora. Y falta hacer lo que vamos a desarrollar nosotros para promover el turismo y hacer que Chilecito sea un destino turístico habitual, el más visitado. ¿Qué buscamos en los objetivos del turismo? Eso se va a discutir en un consejo, el Consejo de Turismo, presidido por el secretario de Turismo, el Consejo de Cultura, presidido por el secretario de Cultura, y el Consejo de Deportes, que no va a eliminar el rol que cumple la Liga de Fútbol, también el Consejo de Deportes, con todas las disciplinas de deporte, entre ellos el fútbol, ¿no es cierto?, que van a determinar cuál va a ser la política de Estado. Política de Estado quiere decir acción de gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de gobierno que vamos a tener en materia de deporte, de cultura y de turismo? Tres cosas que hacen de este Chilecito el lugar más hermoso de la tierra. Enamorado de Chilecito el doctor. Bueno, escúcheme. Sí. Me falta esto. El acceso a Antinaco tiene 17 kilómetros, ¿no es cierto? Ese acceso lo puede hacer Vialidad de la Nación con la ampliación de Pituil, Puente Capayán, ¿no es cierto? Ampliar la ruta y hacer el acceso. Va a tener 11 kilómetros, pero tiene 17 para llegar al centro de una plaza, la escuela que está ahí, un lugar que es muy bonito, tranquilo, hermoso, ¿no? Esos otros 6 kilómetros que faltarían, y hay que hacerlo, lo tendrá que hacer la provincia, pero le hagamos los 11 kilómetros que vienen gratis desde la Nación. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Gestión. Esa es la palabra. Gestión. Yo le dije al intendente de Tinogasta, usted tiene derecho a que le devuelvan la cuesta de Zapata. Es una cuesta peligrosísima. Ya la están reconstruyendo. Y están haciendo el camino ya. O sea que ya no vamos a tener para ir a Tinogasta. Yo tengo un gran amigo, el padre de mi primer ahijado de estudio, el doctor Walter Argentino Alaní, de destacada actuación como fiscal en la justicia, que fue fiscal de Estado municipal cuando nosotros asumimos en el 2007. Justo se había recibido ya, ¿no es cierto? Sí. Le di un abrazo cuando lo pusimos ahí como fiscal de Estado municipal, que tuvo una actuación exacta, descollante, ¿no es cierto? Y bueno, muy bien. Bueno, ahí estaba entonces la respuesta para la docente que estaba preguntando con respecto a esa ruta. Dice en otro mensajito: muy buenos días, geniales determinaciones para lo cotidiano. Le quiero aportar el hecho de erradicar el servicio de RTO VTV automotor. Para el ciudadano chileciteño es un trastorno recorrer casi 500 kilómetros para el trámite, sumando los gastos de traslado, almorzar y demás, para que lo tenga presente cuando sea nuevamente intendente. Exacto, tratamos de resolver ese tipo de problemas también. Fíjese,
Con la informatización de las delegaciones, ya no va a hacer falta que un vichigasteño venga a Chilecito para solicitar una ayuda. Ahí van a estar las funciones que tiene el centro del municipio que está en Chilecito, van a estar también en las delegaciones. Claro, descentralizar todo lo que descentralizar. tiene. Claro, que es fundamental. Sí, Además, sí. bueno, gasto, vehículo, trabajo. Que el DOC haga que lo abran al shopping. ¿Dónde ves un shopping al mediodía cerrado, por Dios? Ah, muy bien, no sabía de eso. Gracias por la información. Sí, que se cierra. Hola Adri, necesitamos un tipo como el doctor Fonsalida que gestione y que se preocupe por Chilecito desde que él dejó la intendencia. Chilecito no progresó más con grandes obras. Hoy la única obra grande es el nuevo hospital. Pero ¿de qué nos va a valer tener un hermoso hospital si no hay personal? Eso es un tema que hay que ideas, resolverlo. ¿no? Nosotros que hay un principio que se aplica en el derecho y que se aplica también en la función pública al elaborar políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Funciones de gobierno. La política y la gestión se miden por el resultado. Y aplicando el principio de inmediatez, creo que podemos resolver todos esos temas si instrumentamos una legislación que haga que todo se acerque más. Mire, yo estoy convencido que para ir a La Rioja hay un camino que desde el año 1930 tiene una ley. Esa ley decía 77 kilómetros, 77, desde el Correo a Correo. ¿Sabe qué hice yo? No. Me puse en la esquina del Correo, puse en cero el odómetro del auto y me fui. Doble en Belia, la heladería Belia, un chivito. Es auspiciante, no se haga problema, doctor. Bueno, doblamos ahí, tomamos ya por la autopista, llegamos a Nonogasta y vio que para pasar a Vichigasta había un arco, yo digo un arco cuadrado, no existe eso, pero bueno, sí. Lo sacaron ahora. Pero desde ahí tiene que partir la autopista hasta Vichigasta. Pero en esa es una abertura enorme que hay, la vía, el comienzo del camino a Tecnicagua, le decimos, sí, pero es camino de la producción. Sí. ¿No? Ese camino, si usted lo prolonga, tiene 20 kilómetros más, son de tierra. Ajá. Hay padenes que están empedrados para ir ahí, porque se estaba pensando en unir Chilecito con La Rioja en ese tramo de 77 kilómetros. Ahora es menos. ¿Por qué? Porque La Rioja, desde la Padercita hasta el paredón del dique, está haciendo un camino impresionante, una autopista. O sea que se puede hacer eso. Claro que se puede, ¿no? Claro que se puede. Más allá de que tengamos este camino, que yo digo, hay que terminarlo. Y después vamos a empezar con la gestión, a decir, esta ruta está al este de la ruta 40. Mire, la ruta 40 cómo no estaba en Sí, sin duda, sin duda. ¿No? Entonces, si está al este de la ruta 40, hagamos el camino. Usted si entra por la quebrada, ahí en el Cerro Velasco, si ha ido usted por la quebrada de la Cébila para ir a Catamarca, es más o menos la misma topografía y todo. Solo hay un cerro donde tipo Z, ¿no es cierto? Hay que subir y pasar y bajar para el otro lado, tipo Z, y ahí nomás está en el dique, en el paredón del dique. O sea que tendríamos 77 kilómetros. 77 era lo que decía la ley. Ajá. Ahora creo que es menos. Si ya hemos hecho 23 hasta Nonogasta, sí. Y desde La Rioja hasta el dique, nos queda hacer nada más que 20 kilómetros, 27, 28 kilómetros. Yo le pedí a Lucas, mi hijo, que él me saque con el Google, porque ahí es donde me entusiasmo yo con la ruta. ¿Sabe con qué sueño? No. Con la autopista Chilecito-La Rioja. 4 manos y 2 túneles. En un cerro, que es el único escollo que hay que subir. Si usted sube casi a la cumbre de ese cerro, mira Vichigasta. ¿En este camino que usted me dice, doctor? Sí, no está hecho, pero sí. Yo digo que hay que hacerlo. Conversando con el gobernador, yo trato de entusiasmar, ¿no es cierto? Le digo, che, Ricardo, hay un camino que se lo debes vos a La Rioja.
o todos los gobernadores se lo deben a La Rioja, y nosotros se lo debemos a Chilecito, y también se lo debes vos a Chilecito. El camino a La Rioja, ¿no es cierto?, que la ley del año 1930 decía que eran 77 kilómetros de correo a correo. Ahora no van a ser 77, van a ser, cuando mucho tenemos que hacer 35 kilómetros. Pregunta volviendo hacia el tiempo, si está esta ley desde 1933, ¿qué pasó? No se cumplió, ¿no es cierto? Doctor, no se cumplió. La última ley de ese camino es de mi, yo soy el autor, de mi autoría, ¿no es cierto?, esa ley. Tuvimos un debate de 2 horas y media, porque el diputado de Sanagasta, él pivoteaba, argumentaba, ¿no es cierto?, que Sanagasta necesitaba desarrollarse turísticamente, y para eso necesitaba un camino bien hecho. Y la conectividad, mejor todavía, con Chilecito, acortando distancias con Chilecito. Entonces, al último era tanto los argumentos a favor de mi proyecto, y Pedro Páez, el diputado en ese momento de Sanagasta, que para no seguir con un debate de 2 horas y media más, argumentando cada uno a favor de cada lugar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo propuse un texto, ¿no es cierto?, para salir de la discusión, que sea el camino que determine la función ejecutiva. Y la función ejecutiva, justamente, ¿no es cierto?, determinó que a favor de Sanagasta, ¿no es cierto?, y se hizo esta traza, que era un estudio que había hecho la Universidad de San Juan, con expertos en la carrera de Ingeniería Vial de la Universidad de San Juan, ¿no es cierto?, que vinieron y demarcaron todo lo que ahora estamos viendo como un camino en construcción. Claro, qué sorpresa, doctor. ¿Usted sabe que ese dato no lo tenía? Ahora, imagínese, cuando ese camino esté terminado, va a un lugar que se llama Pampa de la Viuda. Claro. ¿No? Sí. Para después bajar ya hacia La Rioja. Aquí va subiendo y allá va bajando. Todo el Velasco, nosotros vemos, parecen filos que hay. Pero arriba del Velasco, en las cumbres, toda la cumbre del Velasco, que nosotros vemos casi hasta el Placinche, es una pampa. Mire usted, hay amplitudes arriba, con tierra, con pasto, con animales. Y eso ha traído muchos puestos que hay a lo largo del Velasco que no los vemos de Chilecito. Claro. ¿No? Me decía el otro día un exdiputado, Jorge Massa, hermano del que ha sido gobernador, con el que se inició, ¿no es cierto? Lo conozco. Y Jorge me dice, deja que termine, no critiquemos, deja que termine el camino a Chilecito, porque desde la Pampa de la Viuda, con una subidita que hay, ya estamos en toda la Pampa que hay hasta el Placinche. ¿Vos sabés un camino turístico ahí? ¿Vos sabés en esas noches tórridas de La Rioja, que no hay aire ni nada que pueda mitigar el calor, ¿no es cierto? Sí, un pozo, como dicen. Bueno, todos son sueños eso. Ay, qué lindo. Pero así empiezan las obras. Bueno, me encantan esos sueños. Le leo los mensajitos porque ya se nos está acabando el programa. De hecho, ya se terminó, hora 13. Bueno. Buenos días. Escucha al doctor Fonsalida. Me gustaría ponerme en contacto con él. Él, sin conocerme, no solo abrió las puertas de su despacho para escucharme, sino que me dio una respuesta y su apoyo durante mi último año de carrera universitaria. Soy chileciteña, ingeniera química, con un título universitario que me abrió las puertas al mundo. Aprovecho el espacio para hacerle llegar mi agradecimiento y decirle que estoy a disposición para colaborar en su labor. Fernanda Sáez. Ah, muy bien. Sí. Hola. Bueno, mire, en materia de los jóvenes, esto es una de las tantas políticas que vamos a poner en práctica para los jóvenes, ¿no? Primero, yo considero que la Universidad de Chilecito, la UNDEC, es una bendición de Dios para este pueblo, para este bendito pueblo de Chilecito, ¿no? Tener acá la
universidad, yo que he tenido que ir a Córdoba, no había nadie, donde he tenido que comer día por medio para poder estudiar hasta que conseguí un trabajo, me doy cuenta de lo que es tenerla acá, date vuelta flojo. Es verdad. ¿No es cierto? Sí. Eso tal vez no dimensione toda la comunidad de Chilecito lo que significa una universidad. Es lo que más le agradezco al ex diputado Jorge Yoma. Él hizo la ley que crea esta universidad, ¿no es cierto? Bueno, y ahora ya tenemos un rector que es de Chilecito, una persona a quien conozco, sé de su rectitud y de su capacidad para estar al frente de nada menos que una universidad, ¿no? Tengo mucha esperanza que con él podamos acordar políticas de Estado que beneficien a los estudiantes. Primero, yo tengo ahora un padrinazgo que sale de mi corazón y de mi sueldo, ¿no es cierto? Mi sueldo como diputado. Entonces, yo doy ese padrinazgo a mucha gente. Por ahí me atraso, por ahí no, por ahí cumplo, ¿no es cierto? Y ayudo a mucha gente que no viene al caso decir quiénes son. Ese mismo padrinazgo lo quiero instituir en el municipio. Hacer el estudio de cada uno de los chicos que van a estudiar y determinar a quién le va a corresponder ese padrinazgo, con el solo requisito de la constancia de alumno regular en la universidad, ¿no es cierto?, y la carrera que está cursando. Usted decía, doctor, el hecho de poder descentralizar la municipalidad y todos los que son las oficinas. Lo que le cuesta a un joven de Vichigasta venir a estudiar, no tienen dónde estar, no le coinciden los horarios, no tienen que comer porque les cuesta muy caro. Tengo la solución para eso, porque ya conozco esa situación que usted me describe. Yo pienso comprar una combi, que va a ser un servicio de transporte complementario. A las 11 de la noche no hay nada más colectivo para ningún lado. Hay un chico que viene en bicicleta de Famatina. Y sabe cuando esos días tan fríos que se amanecen en las instalaciones de la universidad. Me enteré de todo eso. Hay de Vichigasta, de Sañogasta, ¿no? Ya no tienen colectivo. Entonces, esa combi va a estar para el servicio complementario del transporte de los estudiantes de la universidad, como una contribución del gobierno municipal a nuestra bendita Universidad de Chile. O varias combis, ¿no? Que pueda hacer al mediodía también. Ya que estamos soñando, soñemos. Eso mismo va a servir, ¿no es cierto?, los chicos que terminan, por ejemplo, el jardín, con su padre, con sus maestras, ¿no? Un viajecito, una vueltita, aunque sea, ¿no es cierto? Los chicos que terminan el primario, un viajecito también, ¿no es cierto? ¿Dónde? Y con todo eso, ¿no es cierto?, tratar de hacer un poco más feliz la vida del chileciteño. Ay, eso me gustó, hacer un poco más feliz la vida, doctor. Se puede hacer con tan poco se puede hacer feliz al otro, con tan poco. Exactamente. Bueno, los últimos mensajitos porque nos tenemos que ir, doctor. Hola Adri, ¿qué necesidad? Es el puente del cruce Sarmiento y La Puntilla y mejoramiento para la gente precarizada PEM, contratados monotributistas que prestan servicio en muchos lugares primordiales como es el hospital. Hace 12 años trabajo para la municipalidad. Adri, no desmerezco mi trabajo, pero creo que ya sería hora de que nos respalden con un ingreso mejor y estable. Eso lo vamos a estudiar. ¿Qué le puedo contestar? Vamos a estudiar. Yo busco no solo lograr más trabajo para los chileciteños, sino también que ese trabajo tenga algunas prerrogativas que se reflejen en el sueldo, ¿no es cierto? Puede ser, muchas actividades que se desarrollan como complementarias y que pueden servir para justificar un aumento de sueldo. Bueno, hay muchísimos mensajitos de excelente jornada. Bueno, le desean mucho saludos, le recuerdan quién es. Algunos pedidos que le hicieron. Sí, hay algunos que están pendientes. Exactamente. ¿No es por ahí se desencanta la gente. Sí. Mire, cuando me escriben, creo que registro 3 o 4 mensajes. Doctor, usted me ha mentido. ¿Sabe cómo me duele eso? Porque lo que no he logrado es el resultado. Pero nunca le miento a la gente. Nunca, ¿no? Una sola vez
en mi despacho una persona que me insultó, le contesté mal. Todo el día y todo el tiempo hasta que la encontré de nuevo y le pedí disculpas por mí, cuando ella tenía que disculpar. Pero hasta que no hice eso no tuve tranquilidad en mi espíritu. Doctor, de toda su vida, y es lo último, porque ya nos tenemos que ir, de toda su carrera política, de todo lo que usted hizo, ¿de qué cosa se arrepiente y de qué está contento de lo que pudo hacer como político? Mire, no registro actitudes, acciones, algún discurso que me haya salido despatarrado, ¿no es cierto? Eso pasa a veces. No recuerdo eso, pero sí estoy contento con el resultado que ha dado eso de ayudar. Porque la esencia, yo cuando era chico era el rey de los pajaritos. Si yo tenía 20 bolillos, le daba al chico que no podía comprar los bolillos, ¿no es cierto?, le daba 10, ¿no es cierto? Y bueno, ya tenía para jugar la figurita que poníamos en la pared, ¿no es cierto? Una niñez que en el marco de la pobreza más franciscana que se pueda imaginar el pueblo de Chilecito. Esa es la existencia que más le agradezco a Dios, porque esa existencia me enseñó a entender lo que es la pobreza. La conozco porque la he vivido, ¿no? Y sé que cuando se hace un esfuerzo con mucho sacrificio, aunque cueste comer día por medio, como me ha pasado a mí, vale la pena ese esfuerzo. Porque al último, el resultado de una carrera universitaria, no tenga ninguna duda, que es lo mejor que le puede pasar en la vida a un ciudadano, a un joven sobre todo. Seguro. Mire, el peor error que comete un estudiante es abandonar la escuela. ¡Qué error! Un error garrafal, terrible. Yo siempre les digo, un día casi se me va la palabra, decía, no sean, casi la digo con fe, entonces le digo, no sean tontos. No sean tontos, cometen un error terrible si abandonan la escuela. Por eso es fundamental en un lugar como el nuestro, en un país, en una provincia, donde no podemos encontrar, como usted, doctor, alguien que nos explique de corridito en la dialéctica, en el discurso, de corridito como usted, lo que ha hecho, lo que sabe. Sin ninguna duda hay una preparación para poder tener una carrera dentro de la política. Sí. Y en los últimos tiempos, lamentablemente, también con Dani lo charlamos siempre, es muy difícil encontrar que alguien nos pueda explicar sin tener el titubeo. Hay personas que no las entiendo, de verdad no les entiendo al hablar. Hay funcionarios que no comprendo lo que me quieren decir y vuelvo a preguntar. Y no por soberbia, sino porque uno necesita de sus referentes quien sepa, quien entienda del castellano y podrá explicar ideas. Exactamente. En usted siempre hemos tenido un referente como otros políticos que, bueno, ya no están en este plano, pero sí que nos han dado gran reflejo de dialéctica, de discurso, de enseñanza y de manera fundamentalmente, como lo dicen en algunos mensajitos, el hecho de poder aprender de lo que es la militancia y de lo que es, bueno, quizás en el compartir o no las ideas políticas, en mi caso, en lo personal. Exacto. Pero sí, nadie puede dudar que usted tiene militancia y tiene instrucción para poder llegar, como lo decía yo a los jóvenes, y poder enseñarles lo que es la doctrina justicialista. No tenemos otros referentes hoy que nos puedan decir lo mismo, doctor. Entonces, cuando uno va buscando en estas charlas que nosotros decidimos con Dani y la producción hacer, no era ni para lapidar a ningún candidato, ni para criticar lo que no hizo, ni para ponerlo acá como en un cadalso para que rinda cuentas. Lo que nosotros quisimos fue que tuvieran la libertad para poder hablar, y lo vamos a seguir haciendo, en este transitar político y de campaña, y después que cada uno decida cuál va a ser el mejor candidato para el día del voto, poner allí su confianza. Entonces, en estas posibilidades que nos brinda la comunicación de poder dialogar, fue un placer, doctor, tenerlo hoy en estudios, de poder dialogar con usted y definitivamente lo que decimos siempre, que sirva esta charla para que la gente decida, después de todo este tiempo,
qué será de aquí en más. Me dice, él tiene 27 estudiantes universitarios que apadrina y les distribuye lo que cobra de su sueldo. Sí lo dijo, ya lo explicó. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Este es un medio, yo creería que es el que más porcentaje de radio escucha tiene. Sus programas son muy lindos, muy buenos, muy llegadores, muy formadores también de opinión. Y yo estoy agradecido por haberme dado este espacio a ustedes acá en esta emisora y haber podido decir, podíamos estar 5 horas hablando, explicando por qué se hace una cosa y qué es lo que significa el Estado de Derecho en el manejo de los asuntos públicos o de la cosa pública, ¿no es cierto? Que es con lo que tenemos que manejarnos en función de gobierno, porque hay dos situaciones que pueden ser delictivas. Una es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, ¿no? Y la otra es el abuso de poder. No puede haber, ¿no es cierto? Todo está enmarcado en la ley y es un punto de equilibrio. Con esos criterios y conceptos vamos a manejarnos en la función pública como intendente municipal. Estamos con mucha fe y esperanza. Hay un apoyo espontáneo de la gente que no es el resultado de la campaña, que se mide, que se sondea, que nos dan tranquilidad en cuanto al resultado de esta elección. Creo que vamos a ganar, no lo digo con soberbia, lo digo con toda la humildad que pueda caber en mi corazón. Un saludo, un abrazo y mi promesa de cumplir siempre en la función pública con las aspiraciones de nuestro pueblo de Chilecito, al que tanto amo y al que tanto le debo. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido usted muy gentil en venir.